Buenas tardes, maestro. Este es nuestro video sobre la unidad 4 y 5. Mi equipo está conformado por Emanuel Núñez, Irving Maldonado y Jesús Leal, su servidor. Primero vamos a hablar sobre el 4.9, que es valores extremos de funciones de varias variables. La definición son los valores extremos de una función de varias variables. Son los puntos en los cuales la función alcanza un valor máximo o mínimo, ya sea en un vecindario local o en todo su dominio. Estos pueden ser máximos locales, mínimos locales o puntos de silla. Las características son: número 1, máximas locales. Este es un punto, es un máximo local si dentro de un vecindario cercano a él la función toma el valor más alto en ese punto. Número 2, mínimos locales. Un punto es un mínimo local si dentro de un vecindario cercano a él la función toma el valor más bajo en ese punto. Número 3, puntos de silla, que son puntos donde la función no tiene un máximo ni un mínimo, pero tiene una pendiente nula, derivada igual a 0 en varias direcciones. ¿Para qué sirve esto? Pues los valores extremos son esenciales para la optimización, encontrar los mejores o peores valores de una función en diversos contextos, como la economía, ingeniería y ciencias. Análisis de funciones, que esto es estudiar el comportamiento de las funciones en regiones específicas. Control de sistemas, en problemas de control y modelado, los valores extremos indican condiciones cítricas. En resumen, pues los valores extremos ayudan a analizar y optimizar funciones en diferentes aplicaciones prácticas, identificando los puntos clave de interés. Aquí presentamos la unidad 5, que es la integración múltiple. Es una extensión del concepto de integración en cálculo, a que se refiere el proceso de integrar funciones de varias variables, mientras que la integración simple involucra funciones de una sola variable. La integración múltiple trata con funciones de dos o más variables independientes. 5.1 sería cálculo de áreas integrales dobles. La definición: las integrales dobles son una extensión de las integrales simples a funciones de dos variables. Estas permiten calcular el valor de una función sobre una región bidimensional, como áreas, volúmenes o cualquier otra magnitud relacionada con dos dimensiones. Las características son áreas de regiones. La integral doble puede calcular el área de una región R en el plano, utilizando f, x y y igual a 1f de x y y igual a 1f de x y y igual a 1 en la integral. La segunda son volúmenes, que es si f de x y y, fx y y, fx y y representa la altura de una superficie sobre una región. La integral doble calcula el volumen bajo esa superficie. Cambio de orden de integración. En algunas regiones se puede cambiar el orden de integración, que sería integrar primero con respecto a x o y, según convenga. Coordenadas polares. En ciertas regiones como círculos o sectores es más conveniente usar coordenadas polares para simplificar el cálculo. ¿Para qué sirve? El cálculo de áreas permite calcular áreas de regiones en el plano X y Y. Cálculo de volúmenes permite calcular volúmenes bajo superficies definidas por funciones de dos variables. Aplicaciones prácticas: estas se usan en física, economía, ingeniería y otros campos para resolver problemas de optimización, distribución de masas, calor, etc. En resumen, las integrales dobles son una herramienta esencial para calcular áreas y volúmenes y otras magnitudes en funciones de dos variables. Se utilizan ampliamente en diversas áreas de las ciencias y la ingeniería. Tema 5.2, integrales iteradas. Las integrales iteradas son un tipo de integral múltiple que permite resolver integrales de funciones de varias variables al realizar integraciones sucesivas. Para una integral doble se evalúan las integrales una por una, primero con respecto a una variable, por ejemplo x, y luego con respecto a la otra variable, por ejemplo y. Sus características son integración sucesiva, que estas evalúan las integrales en pasos sucesivos.
primero en una variable como x y luego en la otra como y. Orden de integración. El orden de las integrales se puede intercambiar si la región de integración lo permite, lo que puede simplificar los cálculos. La aplicación en regiones simples. Estas son útiles cuando la región de integración se puede dividir en intervalos o rangos definidos para cada variable. Facilita el cálculo. Al dividir el problema en integrales más simples, las integrales iteradas hacen que el cálculo sea más manejable y directo. ¿Esto para qué nos sirve? Pues el cálculo de áreas y volúmenes que se utilizan para calcular áreas de regiones planas o volúmenes bajo superficies. La resolución de problemas en física y matemáticas que permiten modelar fenómenos en los que se integran funciones de varias variables como distribución de masa, calor, probabilidades, etc. Facilitar el cálculo integrales complejas. Esta es descomponer una integral complicada en pasos sucesivos, facilita su evaluación. En resumen, pues las integrales iteradas son una técnica para calcular integrales de funciones de varias variables al realizar integraciones sucesivas. Estas son útiles para calcular áreas, volúmenes y resolver problemas de física y matemáticas aplicadas. El tema sería 5.3, que es integral doble en coordenadas rectangulares. La definición de la integral doble en coordenadas es una extensión de la integral simple a funciones de dos variables. Se utiliza para calcular el valor de una función f de x y y sobre una región R del plano x y y, donde las coordenadas se expresan de forma estándar x y y. Sus características son integración en dos dimensiones, región rectangular, elementos de área, aplicaciones en geometría. Las integraciones en dos dimensiones se evalúa la integral en dos etapas, primero con respecto a x y luego con respecto a y. La región rectangular. La integral en coordenadas rectangulares es útil cuando la región R es rectangular o puede ser descompuesta en subregiones rectangulares. Elementos de área es simplemente el producto de dx sobre derivada de y, que representa un pequeño rectángulo en el plano. Aplicaciones geométricas, que es la forma estándar para calcular áreas y volúmenes cuando las fronteras de la región son paralelas a los ejes coordenadas. ¿Para qué nos sirve esto? Para el cálculo de áreas, de volúmenes y de modelado de fenómenos físicos. Para el cálculo de áreas, permite calcular el área de una región R en el plano X y Y, especialmente cuando la región es rectangular. Para el cálculo de volúmenes, se utiliza para encontrar el volumen bajo una superficie definida por f de x sobre una región R. El modelado de fenómenos físicos, que se aplica en física e ingeniería para calcular magnitudes como la masa, región o calor distribuidos en una región bidimensional. El resumen de este tema es una herramienta fundamental para calcular áreas y volúmenes de funciones de dos variables en una región rectangular. Se utiliza ampliamente en matemáticas aplicadas, física e ingeniería para resolver problemas relacionados con distribuciones en dos dimensiones. El 5.4, que es integral doble en coordenadas polares. La definición es una forma de calcular integrales de funciones de dos variables en situaciones donde la región de integración tiene simetría radial, como círculos o sectores circulares, en lugar de usar las coordenadas rectangulares tradicionales x y y, se utilizan las coordenadas polares. Sus características serían simetría radial, cambio de coordenadas, elemento de área modificado y límites de integración. Particularmente la simetría radial es útil cuando la región de integración tiene simetría circular, como un círculo o un sector circular. El cambio de coordenadas. Al cambiar de coordenadas rectangulares a polares, las integrales en regiones circulares se simplifican, ya que la forma de la región se adapta mejor a las coordenadas polares. El elemento de área modificado en coordenadas polares, el diferencial de área derivada de A se convierte en derivada de R o derivada de θ R, lo que refleja la distorsión que ocurre al cambiar un sistema rectangular a uno polar. Límites de integración, que serían los límites de integración en R y θ, dependen de la forma de la región R. Por ejemplo, en un círculo de radio R varía de 0 a R y θ varía de 0 a 2π2 para todo el círculo. ¿Para qué nos sirve?
Nos sirve para cálculo de áreas y volúmenes, problemas con sistema circular. Las integrales dobles en coordenadas polares son útiles para calcular el áreas y volúmenes de regiones con simetría radial, como círculos, sectores y anillos. Y también nos sirve para problemas con simetría circular. Se utilizan en problemas de física, como la distribución de calor, cargas eléctricas o campos de energía que tienen simetría radial. La integral doble en coordenadas polares es una técnica de integración utilizada para áreas, volúmenes y resolver problemas con simetría circular. Al usar coordenadas r de teta, facilita los cálculos en regiones como círculos o sectores polares y se aplica en diversos campos como física, ingeniería y matemáticas. El 5.5 sería la integral triple en coordenadas rectangulares, que sería volumen. La definición es una extensión de la integral doble a funciones de tres variables. Se utiliza para calcular volúmenes de regiones tridimensionales y otras magnitudes en el espacio tridimensional. Las características serían integración en tres dimensiones, región rectangular, integración sucesiva o cálculo de volúmenes y otras magnitudes. La integración en tres dimensiones calcula el volumen o la magnitud de una función de tres variables sobre una región tridimensional. La región rectangular es útil cuando la región de integración es un rectángulo o una caja, donde las fronteras están alineadas con los ejes X y Y y Z. La integración sucesiva, al igual que las integrales dobles, la integral triple se evalúa realizando integraciones sucesivas, primero con respecto a X y luego a Y, y finalmente a Z, o el orden en el que se determine según la región. Por último sería el cálculo de volúmenes y otras magnitudes. Si la función f de x, y y z es igual a 1f de x, y, z es igual a 1. La integral triple cuando calcula el volumen de la región R. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para el cálculo de volúmenes, problemas de física e ingeniería, optimización de recursos. Para el cálculo de volúmenes, la integral triple es ampliamente utilizada para el cálculo de volumen de una región tridimensional. Esto es útil en geometría y en problemas físicos que requieren determinar el espacio ocupado por un objeto. Para problemas de física e ingeniería se usa para modelar fenómenos como la distribución de masa, energía, carga eléctrica, calor o cualquier propiedad distribuida en 3D. Y para la optimización de recursos, que serían problemas de optimización o diseño de estructuras, la integral triple ayuda a calcular propiedades de materiales distribuidos en el espacio. En resumen, la integral triple en coordenadas rectangulares es una extensión de la integral doble que se utiliza para calcular volúmenes y otras magnitudes en tres dimensiones. Es especialmente útil cuando la región de integración es rectangular y se aplica ampliamente en matemáticas, física e ingeniería para resolver problemas de volumen y distribución en 3D. Y la integral 6 en coordenadas cilíndricas y esféricas. La definición son extensiones de la integral triple en coordenadas rectangulares adaptadas a geometrías como simetría cilíndrica y esférica. Respectivamente, estas coordenadas simplifican el cálculo de integrales en regiones con estas simetrías, como serían las coordenadas cilíndricas antes mencionadas. Se utilizan cuando la región de integración tiene simetría cilíndrica, por ejemplo un cilindro o un área alrededor de un eje. Sus características de las coordenadas cilíndricas y las esféricas son útiles para problemas con simetrías alrededor de un eje vertical, como cilindros o superficies simétricas alrededor de un eje, y las esféricas serían útiles cuando la región tiene simetría radial, como esferas. La simplificación de cálculos, las coordenadas cilíndricas y esféricas simplifican las integrales cuando la geometría del problema coincide con estas simetrías. Son más adecuadas que las coordenadas rectangulares para tratar con figuras circulares o esféricas. ¿Para qué nos sirven? Para el cálculo de volúmenes, problemas de física e ingeniería y para la facilitación de cálculos complejos. Para los cálculos de volúmenes, estas integrales se usan para calcular volúmenes de regiones cilíndricas o esféricas, como el volumen de un cilindro, esfera o segmentos de estas figuras. Para problemas de física e ingeniería, se utilizan en la resolución de problemas que involucran simetrías circulares o esféricas, como distribución de carga, calor, campos gravitacionales y o electromagnéticos. En resumen, son herramientas esenciales
para resolver problemas de integración en regiones como simetría cilíndrica o esférica. Se usan para calcular volúmenes y resolver problemas en física e ingeniería, como antes mencionado, donde la geometría del problema se adapta mejor a estas coordenadas. En ambos casos, la transformación de coordenadas simplifica los cálculos, permitiendo abordar problemas más complejos de manera eficiente. 5.7. Campos vectoriales. Definición. Un campo vectorial es una función matemática que asigna un vector a cada punto de un espacio. En otras palabras, un campo vectorial describe cómo las magnitudes y direcciones representadas por vectores cambian en función de las posiciones en un espacio determinado. Según sus características, la primera, dirección y magnitud. En un campo vectorial, cada punto del espacio tiene un vector asociado que tiene una dirección y una magnitud, que pueden variar en función de la posición en el espacio. 2. Dependencia espacial. Los valores del campo vectorial dependen de las coordenadas del punto en el espacio. Esto significa que el vector puede cambiar de lugar a lugar, indicando cómo varían las propiedades en el espacio. 3. Representación gráfica. Los campos vectoriales se pueden representar gráficamente mediante flechas o vectores que muestran la dirección y magnitud en puntos específicos del espacio. ¿Para qué sirve? Descripción de fenómenos físicos. Los campos vectoriales se utilizan para describir muchos fenómenos físicos como el campo eléctrico y el campo magnético en electromagnetismo, el campo gravitacional en física o el campo de velocidad en dinámica de fluidos. Modelado de flujos, optimización y mecánica, geometría diferencial. ¿Para qué sirve? Descripción de fenómenos físicos. Los campos vectoriales se utilizan para describir muchos fenómenos físicos como el campo eléctrico y el campo magnético en electromagnetismo, el campo gravitacional en física o el campo de velocidad en dinámica de fluidos. Modelado de flujos en dinámica de fluidos. Los campos vectoriales describen el flujo de un fluido, la velocidad en cada punto del espacio. Optimización y mecánica se utiliza para representar fuerzas en la mecánica clásica. Geometría diferencial. En matemáticas puras, los campos vectoriales se usan en el estudio de curvas, superficies y geometría diferencial. Resumen, un campo vectorial es una función que asigna un vector a cada punto de un espacio. 5.8. Definición: la integral de la línea. Es una extensión del concepto de integral en funciones de varias variables, pero aplicada a una curva o trayectoria en un espacio. En lugar de integrar una función en una región de un área o volumen, la integral de la línea integra una función a lo largo de una curva o trayectoria específica. Características. 1. Dependencia de la curva. La integral de la línea depende de la trayectoria o curva a lo largo de la cual se realiza la integración. 2. Campo escalar o vectorial. La integral de línea puede involucrar un campo escalar, en el que se integra una función a lo largo de una curva, o un campo vectorial, en el que se calcula la suma de vectores a lo largo de la curva. 3. Desplazamiento a lo largo de la curva. En el caso de un campo vectorial, la integral de línea suma los efectos del campo en cada punto de la curva, tomando en cuenta la dirección del campo y el desplazamiento a lo largo de la curva. ¿Para qué sirve? Trabajo de un campo de fuerzas. La integral de línea se usa para calcular el trabajo realizado por una fuerza a lo largo de una trayectoria. Por ejemplo, en física, si un objeto se mueve bajo la influencia de un campo de fuerzas, el trabajo realizado es la integral de línea del campo de fuerzas a lo largo de la trayectoria del objeto. Flujo a lo largo de una curva. En electromagnetismo se utiliza para calcular el flujo de un campo eléctrico magnético a lo largo de una curva como trayectoria cerrada. Cálculos de circulación y de energía. En fluidos, electromagnetismos permite calcular la circulación de un campo vectorial o trabajo realizado por un campo sobre una partícula a lo largo de una curva. Problemas de geometría y física. Es útil para resolver problemas de geometría como encontrar la longitud de una curva y aplicaciones de física. 5.9. Divergencia rotacional, interpretación geométrica y física. Divergencia. Definición: la divergencia de un campo vectorial mide la tasa de expansión o contracción de un campo en un punto dado. En términos simples, la divergencia describe cuán fuente o sumidero es un punto de un campo. Si el campo representa un flujo como un fluido o un campo de fuerza, la divergencia en un punto indica si el flujo está entrando, divergencia negativa, o saliendo, divergencia positiva, de ese punto, ¿verdad? Características de la divergencia: expansión o contracción. La divergencia mide la cantidad de expansión cuando la divergencia es positiva, o contracción cuando es negativa, de un campo en un punto. Campo de flujo. En el contexto de un campo de fluido, una divergencia positiva indica que el fluido se está emitiendo o saliendo de ese punto como una fuente, y una divergencia negativa indica que el fluido se está absorbiendo como en un sumidero. Escalar. La divergencia es una cantidad escalar, es decir, no tiene dirección, solo magnitud. Rotacional. Definición: el rotacional de un campo vectorial mide la rotación o el giro del campo alrededor de un punto, indica si el campo tiene una tendencia a girar como un vórtice en torno a un punto o si es completamente no rotacional. Características del rotacional: tendencia a rotar. El rotacional mide la cantidad de rotación del campo en torno a un punto. Si el rotacional es cero, el campo no tiene rotación neta. Vectorial. El rotacional es un campo vector que indica tanto la dirección del eje de rotación como la magnitud de esa rotación. Campos de vórtices. En un campo de flujo, un rotacional distinto de un cero sugiere que el fluido tiene un vórtice o esté girando en torno a 5.10. Teoremas de integrales. Son principios fundamentales en el cálculo vectorial que proporcionan relaciones entre integrales de campos vectoriales y propiedades geométricas de las regiones que estas integrales abarcan.
Los teoremas más importantes en este contexto, son el teorema de Gauss, el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia. Estos teoremas permiten simplificar y resolver integrales complejas en diversas áreas de las matemáticas aplicadas como la física y la ingeniería. Teorema de Gauss o ley de Gauss. El teorema de Gauss se utiliza para calcular el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada en volumen relacionada la integral de superficie de un campo vectorial con la integral de volumen de la divergencia de ese campo. Característica: relación de una integral de una superficie con una integral de volumen. Es útil para calcular el flujo de campos. Facilita los cálculos en regiones de alta simetría. ¿Para qué sirve? Electromagneto. Características: relaciona una integral de volumen con una integral de superficie. Se usa principalmente para campos de fluidos o de fuerzas. Establece una conexión directa entre la fuente del campo de divergencia. ¿Para qué sirve? Electromagnetismo, fluidos. En resumen de los teoremas de integrales, teorema de Gauss relaciona el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada con la integral de divergencia de ese campo dentro del volumen limitado por la superficie. Teorema de Stokes relaciona la circulación de un campo vectorial a lo largo de una curva cerrada. Teorema de divergencia establece que la integral de la divergencia de un campo dentro de un volumen cerrado es igual al flujo del campo a través de la superficie que limita ese volumen. ¿Para qué sirven los teoremas de integrales? Estos teoremas ¿Para qué sirven los teoremas de integrales? ¿Para qué sirven los teoremas de integrales? Estos teoremas son fundamentales para simplificar cálculos complejos en matemáticas aplicadas, físicas e ingeniería. Permiten transformar integrales difíciles de evaluar en formas más manejables, relacionando campos y superficies de manera eficiente. Son esenciales para resolver problemas en electromagnetismo, dinámica de fluidos, teoría de campos, y más. Discusión sobre la integración múltiple. La integración múltiple es una herramienta fundamental en el cálculo avanzado que permite extender el concepto de integral a funciones de varias variables, facilitando la resolución de los problemas en diversas áreas de las matemáticas aplicadas como la física, la ingeniería y la economía. A través de integrales dobles y triples se pueden calcular áreas, volúmenes y otros valores importantes de regiones multidimensionales. Esta técnica permite resolver integrales sobre áreas y volúmenes complejos, tanto coordenadas rectangulares como coordenadas polares, cilíndricas y esféricas, adaptándose a diferentes geometrías de los problemas. Además, las integrales iteradas y de teoremas de integrales como el de Gauss y el de Stokes proporcionan un marco teórico robusto para abordar situaciones de campos vectoriales y flujos en diversas disciplinas. Bueno, y esto sería todo por parte de nosotros. Muchas gracias por ver el video. Esto fue todo.